Hola mi querida familia de María Visión y JCN Network, qué alegría compartir un día más de bendición con cada uno de ustedes. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en los estudios de María Visión y JCN Network. Bienvenidos a Jesús mi GPS, mi nombre es Doris Pérez. Qué alegría y qué bendición compartir este programa con ustedes. Sabes que estaba mirando, bueno, ¿cómo le ponemos al programa? Y se llama Te Sanaré, y esa palabra es para cada uno de nosotros este día. En Segunda de Reyes 25, Isaías le dice a Ezequiel, es el mensaje que Dios, que Yahvé le manda a decir, le dice: he escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Y eso es lo que te dice hoy a ti. Ezequiel estaba a punto de morir, quizás tú te sientes también de la misma manera, ya a punto de morir, ya sin esperanza, cansado y agotado. Hoy el Señor te dice: he aquí te sanaré. Estoy muy feliz de traer este tema porque es un tema que necesitamos todos y que es difícil de afrontar. Y Dios me dio la gracia de tener finalmente al Padre Rafael Abreu, que tiene una agenda muy difícil. Por eso le agradezco infinitamente que haya hecho un espacio para compartir con este maravilloso público de Jesús mi GPS aquí en María Visión. Padre, gracias por su sí. Muchísimas gracias a ti, Doris, a todos los hermanos y hermanas que nos ven y nos acompañan también en este momento, en esta experiencia, diciendo una vez más sí al Señor, un Señor que es un sí pleno, un sí completo, sanación interior para nosotros. Gracias, Padre, sí, te sanaré. Eso es lo que quiere el Señor para todos nosotros, Padre. Les recordamos que nos pueden llamar, van a aparecer los teléfonos en pantalla. Aprovechemos que el Padre Abreu está aquí cuando empecemos con este tema Te Sanaré, y es por estos libros, Padre, que ha escrito, que son 4 libros, y me comentaba que está en el proyecto de escribir un 5.º libro. Si quiere nos comenta un poco acerca de estos libros, Padre. Sí, correcto. Desde hace unos años he venido trabajando el tema de la sanación interior, poniendo a dialogar la espiritualidad, sobre todo los grandes místicos del Carmelo, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, como se le conoce también en ambientes anglos, el Little Flower. Ellos en diálogo con toda la psicología moderna y la psicoterapia moderna, a través del acompañamiento espiritual y de retiros y talleres, a través de Radio Paz, de la Arquidiócesis de Miami y de otros medios, hemos trabajado este tipo de experiencia. Estos libros son un proyecto que contiene, podemos decir, todo el proceso de la sanación interior. La sanación interior tiene 2 grandes etapas. Primero, el diagnóstico, como toda sanación. Primero es nombrar nuestras heridas, reconocerlas. La segunda etapa es diagnosticar. Después de diagnosticar, poder acompañar, sanar, trabajar eso que hemos nombrado. De manera que el primer libro, bautizado por la gente popularmente como el libro amarillo, Nombrar para Sanar, es el diagnóstico. Es una guía para ayudarles, queridos hermanos y hermanas, a que puedan nombrar, que puedan aceptar, reconocer, identificar sus heridas interiores. Una vez que hayamos hecho este trabajo, entonces comenzamos con los demás libros a trabajar, a orar, a sanar eso que ya hemos nombrado, que hemos identificado. El segundo libro, por eso se llama Sanar lo Nombrado. Es una guía para trabajar eso que hemos nombrado, que ya hemos identificado con el libro anterior. El tercer libro, bautizado también como el libro vino o el libro rojo, Fuego Sanador, es para ir a las raíces más profundas de las heridas interiores de la mano de ese gran terapeuta espiritual como lo es San Juan de la Cruz. A través de eso que el Santo Padre Juan de la Cruz llamará la noche oscura espiritual, que es una terapia espiritual integral para sanar, para humanizar, para reeducar lo más herido y lo más profundo de nuestra humanidad. Y luego hay una pequeña novena dedicada a Little Flower, a Teresa del Niño Jesús, que es para trabajar de manera práctica 9 heridas en 9 días, 9 semanas o 9 meses. Es una guía práctica, son como 9 pequeñas terapias, de manera que si una persona entiende que su herida fundamental está en el día 5.º y no en el día 1.º, debería irse directamente a ese día 5.º de la novena, y hasta que no me sane esa herida allí contenida, no salir de ese día. Es una novena para sanar, no solo para cumplir, no solo para hacerla por hacerla, sino para trabajarnos de verdad. Estos libros tienen esa particularidad, que son guías de trabajo y no simplemente libros para ilustrar, para teorizar, para mostrar el aspecto intelectual de la realidad, sino contenido práctico para trabajarnos, para ayudarnos,
para disponernos y que el Señor pueda efectivamente sanar en nosotros todo aquello que esté lastimado. Padre, gracias. El gran proyecto de Dios es que seamos completamente sanos, pero desde la concepción vienen cosas que arrastramos, la concepción, la gestación, el nacimiento, y pues es un proceso, la niñez, bueno, es un proceso muy, pero muy complejo, Padre. Yo también he estado trabajando como en ese proceso de sanación y digo, lo más difícil es lo que usted nos menciona en el primer libro, y es como los alcohólicos, como los drogadictos. Si yo no reconozco mi problema, pues no puedo ser sanado. Y es como, ¿qué tan difícil es? Puede tomar muchos años. A mí me tomó 9 años para entender un problema que trae 9 años. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a la gente? Me encanta ese primer libro de Nombrar para Sanar, porque de ahí empieza el proceso. Pero es tan difícil identificar. ¿Cómo se le puede ayudar a la gente para que pueda identificar ese dolor, eso que te está atando, que viene desde la niñez? Ciertamente, nombrar nuestras heridas es tan difícil como necesario y urgente. Es el primer paso para poder sanar una situación, para poder resolver un problema, es nombrarlo, es saber de qué problema estamos hablando, saber de qué se trata la herida que nos atormenta, que nos roba la paz, o que tantas lágrimas silenciosas nos puede arrancar por las noches, o que puede estar destruyendo el matrimonio, la pareja o la familia. Ciertamente las heridas interiores son difíciles de nombrar, de identificar, por varias razones. La primera razón es que no se ven a simple vista. La segunda razón es que aparentemente no ameritan urgencia. Una señora de 80 años de edad me decía, si yo tengo 80 años de edad, fui desde niña abandonada por mi padre, he vivido 80 años y no me he muerto, he aguantado, ¿por qué tendría yo que trabajar hoy ya, a esta altura de mi vida, con carácter de urgencia, eso que no he trabajado en 80 años? Porque a fin de cuentas sigo viva y no me he muerto. Yo conocí un poco la historia de la señora, 3 divorcios, una relación desastrosa con los hijos y los nietos, una vida marcada por el rencor y la amargura, y por consiguiente le dije, no se ha muerto usted, pero ha matado a mucha gente en el camino. Esto pasa que a veces no vemos la urgencia de trabajar nuestras heridas y por eso preferimos postergar, no tocar, no poner el dedo en esa llaga o en esa tecla que nos hunde el equilibrio psicológico o personal. Otra dificultad para nombrar nuestras heridas son los mecanismos psicológicos de defensa. Negamos, evadimos, proyectamos, racionalizamos y reprimimos todo aquello que nos duele y nos afecta demasiado, y las heridas nos duelen y nos afectan. Yo tengo por experiencia que mientras más profundamente herida está una persona, más le cuesta ver, reconocer y aceptar sus heridas. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer a través, no mirando la herida directamente, sino a través de los frutos amargos que van dejando y provocando en nuestra vida. Por las ramas, a través de esos pendientes, de esos sangrados que van dejando en la propia existencia. En tu vida, querida hermana, querido hermano, ¿cuáles son los temas en los que te bloqueas en un diálogo? ¿Qué te provoca ansiedad? ¿Qué temáticas o contextos hacen durar tus manos? ¿Cuáles son esas circunstancias en las que experimentas una cierta y profunda tristeza, una angustia, una ansiedad sin aparente motivo? ¿Por qué, si quieres tanto a tu madre, no puedes hablar con ella con fluidez? ¿Por qué, si adoras tanto a tu padre, no puedes mirarle a los ojos con ternura? Por allí podemos empezar a identificar, a rastrear nuestras heridas interiores para poder nombrarlas, paso necesario para, una vez nombradas, comenzar a trabajarlas. Padre, qué importante lo que nos dice, porque esto que comenta de la señora es típico. Precisamente por eso es que las heridas pasan de generación en generación, porque todo lo que cargo yo, lo voy transmitiendo ¿a quién? A mis hijos, ¿no? Y obviamente entonces ellos cargan con mis heridas, más las heridas de ellos, y es un círculo de no terminar si no lo identificamos. Entonces, qué importante. Y una manera también que usted lo comentaba de empezar este proceso de identificar las heridas, porque es difícil, lo he vivido, como le digo, Padre, es también como empezar, ya que tenemos esa gran bendición de tenerlo, y acá hay esta oportunidad en la que el Señor nos dice, hoy te sanaré, de empezar como un proceso de oración, que también el Señor nos va revelando. Cuando uno ora, ¿verdad, Padre? Pide
quiero saber qué es lo que hay, porque hay cosas que uno tiene muy bloqueadas, uno bloquea el dolor, Padre. Ciertamente, todo aquello que duele, todo aquello que nos afecta directamente, uno suele bloquearlo, no es fácil verlo. Muchas personas desean sanar, quizá ustedes que nos ven en este momento desean sanar, pero tienen miedo a retomar, a tocar, a volver sobre las páginas más dolorosas, sobre los recuerdos más desastrosos de la propia vida. Por eso hay que hacer este proceso en fe, en oración. En la introducción de mi primer libro, Nombrar para Sanar, claro, expongo la manera que tenemos que hacer este proceso. Tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo, tiene que ser tomando al Señor Jesús ciertamente como el GPS que nos vaya guiando, que vaya orientando en nosotros qué quiere sanar, cuál es la prioridad, cuál es la herida fundamental que hemos de trabajar. Una terapia psicológica puede darnos herramientas para comenzar a rehabilitar ciertas situaciones, pero una sanación profunda de raíz sin Dios no es posible. De ahí que la propuesta que hacemos en los libros, en los talleres, que también impartimos con frecuencia, espero que al final de esta entrevista pueda comunicar los datos del próximo taller de sanación interior en pareja. Entonces, nuestra propuesta abarca por eso unas herramientas psicológicas que nos ayudan a ponerle nombre concreto a la herida, pero solo bajo la guía del Espíritu Santo. Tú decías, Doris, algo muy importante, cómo desde el vientre materno nosotros somos heridos. Por ejemplo, varios testimonios que comparto en mis libros, está la pareja joven que se casa, muy ilusionados, muy enamorados, desean quedar embarazados, tener un fruto de su amor, un hijo, pero desean que el primer hijo sea un niño varón. Quedan embarazados, le ponen el nombre de un niño varón en el vientre, le hablan como a un niño varón, pero nace una niña mujer. Y esa niña nace con una herida de rechazo de su identidad sexual como mujer. Luego podría llegar a la adolescencia, un día regresa a la casa de la escuela, viene con una amiga, la presenta como su novia y los padres se escandalizan, ¿qué hemos hecho mal? ¿Dónde estuvo el fallo? Tal vez, no digo que siempre ni necesariamente, pero con frecuencia podría ser que ya desde el vientre se le negó su feminidad a esta muchacha. Se le dijo, puedes tener cuerpo de mujer, pero te queremos hombre, te deseamos hombre, apostamos por tu masculinidad. Y así desde el vientre materno uno puede ser herido. Quizás las personas, los padres, que quedan embarazados en un contexto conflictivo. Y un rechazo al conflicto o a la pareja por el bebé, por el feto en el vientre, puede ser asumido o sentido, experimentado como un rechazo a sí mismo. Nacerá la persona con esa herida de rechazo, luego se rechazará a sí misma en la vida, no se querrá, no se amará, tendrá una autoestima destruida, luego formará una pareja en la que siempre dudará de si es amada o no. Se cree incapaz de ser amada, acogida, porque fue rechazada y se rechaza a sí misma esta persona. Nuestros padres no es que sean malos o hayan querido herirnos de manera explícita y consciente, pero se va aprendiendo a ser padre un día a la vez y se cometen errores sobre la marcha. También nuestros padres, tu papá, tu mamá, vienen con heridas interiores, heridas anteriores a tu concepción, y eso se va creando un ambiente familiar, relacional, en donde una herida provoca la siguiente herida si no cortamos, movidos por el Señor y bajo su luz y guía, conscientemente esa cadena de heridas generacionales que se van gestando en la familia. Así es, incluso el temor puede generar que una mujer se sienta, tengo el bebé, no tengo el bebé, claro, de la sociedad, los nervios, un esposo quizás alcohólico, bueno, hay muchas circunstancias que definitivamente afectan ese momento de gestación y afectan a la persona. Y padre, está comprobado también que estos problemas interiores se somatizan. Entonces las personas con un cáncer, con una diabetes, con enfermedades muy, muy fuertes, y resulta que cuando usted va a la profundidad, resulta que es algo muy profundo de sanación interior, ¿verdad, padre? Ciertamente, el ser humano es una unidad. Como es una unidad, lo psicológico, lo emocional, lo afectivo, lo sexual, está intrínsecamente unido, vinculado, conectado
con lo físico, con lo biológico. De ahí que cuando hay un fallo, vamos a decir, emocional o psicológico, el cuerpo necesariamente lo resiente. A veces las personas traen una culpabilidad, unas fobias, unos miedos, una amargura, un rencor, un resentimiento que le amarga la vida a tal punto que el cuerpo termina resintiéndolo. Además está la persona que todo se lo calla y se lo traga. La hieren una vez, lo calla y lo traga. La hieren la segunda vez, lo va tragando, lo va metiendo en su psiquismo, y llega un momento que la persona explota, que el cuerpo explota. En mi primer libro planteo lapidariamente lo siguiente: el cuerpo grita lo que la boca calla. Si no nos desahogamos, si no hablamos, si no oramos, tengamos presente que la comunicación para un creyente como somos nosotros debe tener siempre tres vías: comunicación con Dios, comunicación conmigo mismo y comunicación con los demás. Si uno de los canales comunicacionales con Dios, conmigo, con los demás, está bloqueado, es un peso que se va acumulando, es un lastre que se va acumulando, y llega un momento que el cuerpo lo va a resentir. Un tumor, un cáncer, una gastritis, una depresión psicológica que te afecta el ánimo, la obesidad, la bulimia, la anorexia, todo está conectado en nosotros. De ahí el cada vez más grande abanico de enfermedades psicosomáticas, en donde lo psicológico y lo corporal están más conectados de lo que uno puede pensar. Así es, Padre. Imagínese lo importante que empecemos ese proceso de sanación. Y yo siento, Padre, que no sé, bueno, usted nos irá contando ahora si es posible, aunque tenemos poco tiempo, ya hemos ahondado un poco en este primer libro, pero yo siento que es la parte más difícil, ¿verdad? Como que el reconocer, porque de ahí en adelante ya uno sabe en qué voy a trabajar, pero la parte más difícil es, ¿sabes que sí? Tengo algo en mi interior que me está afectando mis relaciones, que está afectando mi salud, que está afectando mi vida. Ciertamente nombrar es difícil porque es aceptar que no estamos plenos, que hay problemas en nosotros, que tenemos dificultades, que hay temas que deben ser trabajados. Además implica mirar de frente, aunque ojalá con los lentes de la fe, con los lentes del Espíritu y con Jesús como GPS, como guía del proceso, pero mirar de frente lo más podrido, lo más lastimado, lo más herido de la propia vida siempre será más que problemático, más que doloroso. Reconocer que uno no fue amado en la niñez, uno fue aceptado, por ejemplo, en el vientre materno. Aceptar y mirar de frente ese problema, ese trauma del aborto, ese problema de infidelidad, siempre costará quizá lágrimas amargas. Reconocer que tenemos odio, rencor o resentimiento. Aceptar que tenemos serios problemas en cuanto a una mente cerrada, inflexible, cuadriculada, que crea paranoias, y es lo contrario a la conversión, que es la metanoia. Es difícil reconocerlo, es difícil verlo, es difícil digerirlo, y tenemos que hacerlo, es necesario, indispensable para poder sanar. Gracias, Padre. Te recuerdo que puedes llamar, ponemos los teléfonos en pantalla para que te comuniques y aproveches al Padre aquí, Rafael Abreu. Padre, ese es el gran comienzo, reconocer que tengo un problema, que necesito ser sanado. A uno le pregunta a la gente, ¿quiere ser sanado? En un retiro, y en realidad la gente no levanta la mano, no porque no quiera ser sanado, sino porque no se entiende como enfermo. Entonces, qué lindo también que el Padre nos comparta que todos estamos enfermos, porque venimos de historias. ¿Quién no ha sufrido una decepción en la vida? ¿Quién no ha tenido un trauma? ¿Quién no ha tenido que le molesta que sus padres peleen? O sea, ¿quién no está herido? Entonces, qué bueno que a partir de este programa todos podamos reconocernos heridos, para entonces empezar a pedir al Espíritu Santo que nos lleve de la mano y nos prepare para este camino de sanación. Ciertamente, mis queridos, la pregunta no es si tú estás herido o no. Claro que lo estás, todos estamos heridos. La pregunta más bien es, ¿cuáles son tus heridas? Para eso he escrito justamente el primer libro, Nombrar para Sanar, para ponerle nombre a esa herida, para identificar esa herida, para reconocer cuál es la herida y dónde está la raíz de actitudes, complejos, situaciones o reacciones que tú tienes en ti, que descubres a tu alrededor en la actualidad. Gracias, Padre. Hoy estamos en Te Sanaré. Como te dije al inicio, el Señor Yahvé le dice por medio de Isaías a Ezequiel,
he escuchado tus oraciones, he visto tus lágrimas y he aquí que te sanaré. Y esa palabra hoy es para ti, pero tenemos que reconocer que vamos y necesitamos ser sanados. Gracias por estar aquí en Jesús mi GPS. Hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por manos de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Tiene además un profundo simbolismo, ya que la muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo Gracias por estar aquí en Jesús, mi GPS. Hoy en Te Sanaré, eso es la palabra de esperanza que el Señor tiene para ti. Y estamos hoy con el Padre Rafael Abreu. Y ¿sabe qué, Padre? Me parece importante lo que el Señor nos puso tras bambalinas. Ese tema que salió y que surgió. Y es que a veces uno no está preparado, ¿no? Pero el Señor prepara. Entonces quisiera un poco que nos comente eso que estábamos hablando, que tenemos temor. ¿Será que estamos preparados o no estamos preparados para que se nos quite ese velo? Porque eso también es lo que hay que pedirlo. Incluso anoche cuando reflexionaba acerca de este tema, me acuerdo mucho de la canción de Shakira, porque es como yo estaba antes de empezar mi camino, ciega, sorda y muda, ¿no? Entonces pedirle siempre al Espíritu Santo que me quite mi ceguera, mi sordera y mi mudez. Y yo pienso que empezar este proceso es eso, ¿no? Pedirle al Señor que nos quite la ceguera. Sí, ciertamente. En la introducción de mi primer libro, de Nombrar para Sanar, sugiero que vivas la experiencia como un retiro espiritual. ¿Qué implica que sea un retiro espiritual? Que será guiado, movido, jalonado y atraído por el Espíritu Santo. A efectos prácticos, esto significa que si lo hacemos en un ambiente de oración, el Señor irá iluminando esa herida concreta que estamos listos para ver, para asumir y para trabajar. De manera que no hay que sacar heridas debajo de las piedras, pero sí hay que estar atentos, espiritualmente sensibles, para que puedas ver cuál es la herida que el Señor te quiere mostrar, te quiere iluminar. Le comentaba a Doris en la pausa que en algunos retiros que he predicado o algunos talleres que he impartido de sanación interior, resulta que de repente en un ambiente de oración a una hermana o un hermano se le corre el velo que ocultaba su herida interior más profunda. Una señora, por ejemplo, recuerdo muy concretamente, estábamos en un ambiente de oración y luego me comparte que en ese momento ella comprendió, ella recordó cuál era su herida más profunda que había sido provocada a los 4 años de edad. Estamos hablando de una violación que había sido, como dolía tanto, bloqueada, archivada en el subconsciente, en esos archivos que uno espera nunca abrir, pero que la vida se encarga de abrirnos. O el Señor nos abre para poder ver dónde todavía hay trabajo por hacer en nosotros. Pero es importante también aclararle al público que el Señor nos prepara, como usted nos ha dicho desde el principio, en un ambiente de oración, porque ahora uno tiene miedo, ¿no? ¿Qué será lo que tengo por allá que me hace ser de pronto tan difícil como soy o que genera tanto conflicto en la familia? Y como para ir cerrando esta primera parte, para ver si podemos abarcar un poco de los 3 libros, Padre, definitivamente, Padre, esas heridas también tienen mucho que ver con esa carga de pecado y de tentaciones que tenemos. Tiene que ver con el pecado más recurrente, por qué es que cometemos esto y por qué actúo de esta manera, por qué soy agresivo, por qué soy grosero. Eso definitivamente tiene que ver también con las heridas que traemos, ¿no? Ciertamente, mis queridos, apréndanse esto de memoria, esta frase lapidaria que voy a decir, y utilícenla cuando hagan un examen de conciencia en sus casas previo a una confesión, o cada noche la pueden hacer. La frase es la siguiente: somos más tentados allí donde estamos más heridos.
seremos más tentados donde estamos más frágiles, donde estamos más heridos. Y eventualmente pecaremos más donde somos más tentados. De manera que las heridas llevan a la tentación y la tentación podría llevar al pecado. Fíjense que digo podría y no que lleva, porque la tentación, si no la aceptamos, si no la acogemos, si la entregamos al Señor, no da paso necesariamente al pecado. Hay un ejemplo, varios ejemplos y testimonios que presento en mi libro Nombrar para Sanar, cuyo octavo capítulo y último capítulo justamente se titula de esta manera: Relación entre heridas, tentaciones y pecados. Todos tenemos en nuestra vida normalmente un pecado recurrente, un pecado que se repite una y otra vez. Hacemos propósito de enmienda, volvemos a caer, oramos, volvemos a caer, trabajamos, volvemos a caer. ¿Qué hay detrás de ese pecado recurrente? Normalmente la experiencia me dice, el trabajo de acompañamiento de miles de personas me ha confirmado la convicción de que detrás de ese pecado recurrente siempre habrá al menos una profunda herida interior. Si no comenzamos a trabajar la herida, no podremos superar la tentación que lleve eventualmente a ese pecado recurrente. Qué profundo ese tema, Padre. De verdad que necesitamos más tiempo. Y tenemos una llamada. ¿A quién tenemos en la línea? A Carmen. Sí, buenos días. Hola, Carmen, bienvenida. Dios te bendiga. Hola, gracias. Muy buenos días. Estaba viendo su programa, el programa con el Padre, y creo que todo lo que dice, lo que he estado escuchando, pues ahora sí que me cae a mí todo eso que ya traigo desde hace mucho tiempo pensando que tengo eso, pero nunca he sabido cómo, no sé cómo solucionar ese problema. Yo que lo estaba escuchando dije, esto es para mí. Entonces una vez me acerqué a confesar y yo lloraba y lloraba y lloraba, y el Padre me decía que qué me pasaba, y yo le decía, no sé por qué lloro. Entonces me dijo que tenía una enfermedad espiritual, pero nunca comprendí qué era eso. Entonces pues me cambié de casa, lamentablemente me cambié de casa y ya no lo tengo tan cerca, ni tuve ya la oportunidad de platicar con él. Y pues ya tengo tiempo de que estoy así, y ahorita que lo estaba escuchando dijo, sí es cierto todo eso lo que uno trae por dentro. Incluso vivo mucho en silencio, y hay veces que hasta ni las cosas me gusta hacer, ya lo que hago no, como que digo, ya no quiero esto, pero siento que es eso, que traigo esa, pues sí, como me dijo el sacerdote, traes una enfermedad espiritual. Muchísimas gracias, Carmen, por llamarnos. Si tienes la posibilidad de adquirir estos libros, no sé dónde vivas, tienes la opción de poder descargarlos de la editorial en internet, que se llama lulu.com, lulu.com. Allí puedes descargarlos si vives fuera de Estados Unidos. Si vives en Estados Unidos, puedes pedirlo para que lleguen directamente a tu casa. También podrías seguir nuestro trabajo y propuesta que hacemos de sanación interior a través de Instagram. Puedes buscar la cuenta y seguirnos, @nombrar para sanar. Nombrar para sanar. Allí damos seguimiento con reflexiones a este trabajo de sanación interior que el Señor desde ya ha comenzado en ti. Esta sensibilidad que ya tienes, Carmen, es el Señor que ha empezado a trabajar en ti y ayudarte en tu proceso. Padre, de verdad que falta tiempo, como digo yo, me gustaría quedarme en ese tema tan importante, ¿no? Porque es un sufrimiento muy grande, eso de estar uno en ese pecado recurrente, de no poder salir, y mire todo y lo importante de empezar ese proceso de sanación. Y pues le doy gracias otra vez a Dios por estar usted aquí y que el público pueda empezar a través de los libros, ya que usted nos lo dice. Y bueno, tomémonos un espacio, Padre, para que nos informe un poco más de cómo, de en dónde pueden conseguir los libros y su información, porque me parece muy importante. Sí, con muchísimo gusto. Cualquiera persona que tenga una inquietud, una consulta, o esté interesada en seguir los talleres que ofrecemos, básicamente en Miami, aunque también en otros lugares, pueden escribir un texto al número que voy a dar a continuación. El número es el siguiente: 786-580-9990. 786-580-9990.
Creo que un poquito más adelante podemos ponerlo en la pantalla para aquellos que se quieran comunicar con nosotros vía texto, por favor, ya que casi siempre estamos ocupados y para responder la llamada se complica. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Nombrar para Sanar. Los libros se pueden adquirir por internet. Si vive en Estados Unidos o en Puerto Rico o en territorio americano, lo puede pedir para que llegue impreso físicamente a su casa en la editorial lulu.com, www.lulu.com. Espero que también podamos ponerle luego en pantalla o en el video que se grabe de esta entrevista, podemos publicarlo. Si usted no vive en Estados Unidos, tiene la opción también en la plataforma de la editorial de poder descargarlo en PDF y poder leerlo de esta manera. Hasta ahora los libros están en español. La novena de Teresa de Lisieux, la tenemos en español, en inglés y en francés. En francés porque es la lengua de la santa que nos guía en esta experiencia, Teresa de Lisieux, Teresita de Niño Jesús. Gracias, Padre. Tenemos otra llamada. Tenemos a Anita, que nos llama ¿desde dónde? De Chiapas. Ay, gracias, Anita, por llamar. Cuéntanos en qué te puede ayudar el Padre. Pues es una alegría escuchar toda la programación que está pasando en estos momentos, todos los consejos que está dando el Padre. Yo quisiera poner en oración a un hijo mío que se encuentra metido en drogas y que pues yo soy una persona que me gusta rezar mucho. Todos los días hago rosario, pero me da tristeza ver a mi hijo así y yo no poder ayudarlo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que lo pusieran en oración para que él entienda su enfermedad y su adicción. Claro que sí, Anita, con mucho gusto oramos por ti, por tu hijo. Quiero dejarte una pequeña joya espiritual, si se me permite llamarle de esa manera. Ten presente, Anita, que los hijos son más de Dios que de los padres. Tu hijo le duele más al Señor que a ti misma porque su amor es más grande, más infinito. Y mientras más se ama, más se sufre por amor. De manera que hay dos cosas que los padres pueden hacer ya con un hijo adulto. Pueden amarle mucho, amarle hasta que duela, amarle todo lo que puedan hacerlo de un modo práctico. Y segundo, y no menos importante, orar, la oración, amor y oración. Esa puede crear las condiciones para que el Señor complete cualquier otra cosa que pueda faltar. Nos comprometemos a acompañarte con nuestra oración. Anita, gracias por llamar, Padre. Me encanta la pregunta de Anita, ¿sabe por qué? Porque yo pienso que a veces nosotros buscamos la ayuda para el vecino, para el hijo, para el esposo, para la suegra, pero no para nosotros. Y me parece importante que Anita haya venido con este tema porque pienso que también nosotras, las mamás que tenemos los hijos con inconvenientes, que tenemos un esposo inconverso en alcohol y todo, la primera que tiene que empezar a leer estos libros y este proceso de sanación soy yo. Somos nosotras mismas, ¿no? Nosotros mismos, Padre. Sí, por supuesto. Nadie sana en cabeza ajena. Así como dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, nadie sana en cabeza, en cuerpo, en corazón ajeno. A veces los padres que están muy preocupados por sus hijos, preocupación válida, preocupación que es fruto del amor, pueden desarrollar una tremenda codependencia. Toda su vida limitarse, circunscribirse, un sufrimiento enorme por el otro, pero llega un momento que el otro supera la adicción, supera el problema y yo me quedo hundido con la codependencia, con todo aquello que en mí se ha provocado. Una de las mejores maneras de ayudar a los hijos, a la pareja, es empezar por ayudarnos a nosotros mismos. Toda la ley y los profetas se resume en amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo. El a uno mismo no es menos importante que lo dicho anteriormente. Muchas veces las madres, las esposas abnegadas, es más común esta queja por parte de mujeres que de hombres, vienen a una consejería espiritual con la queja. Padre, en mi casa nadie me escucha, nadie me quiere, nadie me consiente, nadie me ama. Y siempre le pregunto, ¿y tú? ¿Te escuchas? ¿Te amas? ¿Te quieres? ¿Te consientes? Por allí habría que empezar por una buena dosis de autoestima, de hacer conciencia de que el Señor te ha soñado sana, sano, pleno, plena. Y por lo tanto, tú eres la primera responsabilidad que tienes para contigo mismo y para con Dios. Difícilmente podremos escuchar al Señor
amar al Señor, podremos sentir al Señor si no somos capaces de escucharnos, amarnos, sentirnos, acogernos, misericordiarnos, perdonarnos a nosotros mismos. También, Padre, que podemos ayudar mejor a nuestros hijos, a nuestro esposo y hasta a nuestra suegra, ¿no? Si yo estoy sana. Así que si trabajas en tu sanación interior a través de estos libros y de todo lo que herramientas que nos ha dado el Padre, trabajas en ti misma, con toda seguridad vas a poder ayudar mucho mejor a tus hijos y a tu familia. Tenemos otra llamada. ¿A quién tenemos en la línea? ¿María? Sí. María, bienvenida. Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta al Padre? Ay, pues sí, es que estoy escuchando tu programa, creo que pareciera que Dios me está hablando ahorita en este momento. Sí, siento de verdad mucho dolor en mi corazón. A veces que yo ni yo misma sé lo que siento. Y sí, pido de todo corazón una oración por mí, para poder sanar. Yo no tengo los medios, o sea, para poder conseguir los libros que dice el Padre para leerlos, pero sí me siento muy mal, muy mal. Por supuesto que sí, María, cuentas con nuestra oración. Y no, corrijo algo, no parece que el Señor te está hablando a ti, sino que el Señor te está hablando a ti. No tenga dudas. En este momento en que este mensaje está llegando a ti, tienes que tener la convicción de fe de que es un tiempo de gracia, es una experiencia de Dios, es un momento de Dios para tu vida. Él ha comenzado en ti la obra de la sanación interior y no descansará jamás hasta que la haya completado. Tú simplemente déjate amar, déjate misericordiar. El Señor suplirá con su amor, con toda su compasión y su ternura, cualquier cosa que te pueda faltar a ti en cuanto a medio o recurso para hacer este proceso. Gracias, Padre Rafael, y gracias a ustedes por estar aquí en Jesús, mi GPS, hoy en Te Sanaré. Y esa palabra de esperanza es para ti. Empieza hoy ese proceso de sanación descubriendo qué es lo que tienes en tu interior, descubriendo lo más profundo que hay allí escondido que necesita ser sanado. Gracias por estar aquí en Jesús, mi GPS. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí en Jesús, mi GPS, hoy en Te Sanaré, palabras de esperanza que el Señor tiene para ti. Y estamos hablando de que hay que reconocer y nombrar para sanar. Y bueno, ya el Padre nos explicó, obviamente se requiere más tiempo, pero vamos a tratar de en el poco tiempo que nos queda, ir al segundo paso, que es ya nombré y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para empezar ese proceso de sanación, Padre? Mi querida hermana, querido hermano, ya nombraste tu herida, reconociste tu herida, identificas cuál es tu herida fundamental, al menos. ¿Qué sigue? Siguen 4 cosas. Primero, responder una pregunta. Segundo, plantearnos una meta, un ideal, a dónde queremos llegar. Tercero, vivir un proceso. Y cuarto, una disciplina espiritual. Primero es responder una pregunta. Es una pregunta que el Señor Jesús hace a un hombre que llevaba 38 años enfermo. La encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 6. El Señor Jesús le pregunta a este hombre de 38 años enfermo lo impensable, lo inaudito, lo inconcebible. Lo siguiente: ¿quieres sanarte?
hay que responder esa pregunta. Uno puede decir, ¿qué enfermo no quiere sanar? Pero no vayamos tan deprisa, porque a veces uno se acostumbra a estar enfermo, uno hace de la enfermedad tal vez su propia identidad y se concibe como un pobre enfermo, uno se victimiza, aprovecha eso para manipular, uno se hunde en esa herida, en esa fragmentación interior. Por lo tanto, tienes que plantearte seriamente la pregunta en un ambiente de oración y discernimiento espiritual. ¿De verdad quieres sanar? Dicho de otra manera, ¿estás dispuesto a vivir este proceso con lo que implique hasta las últimas consecuencias para poder reconstruir tu interioridad, transfigurar tu historia personal? Si la respuesta es sí, quiero hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo, sea cual sea el proceso necesario, entonces te invito a que te plantees hasta dónde quieres sanar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el ideal? El ideal tiene un nombre: Jesús, Jesucristo. Queremos ser sanos como el Señor. El Señor no tiene ningún tipo de herida interior, ni de autoestima, ni de autoimagen, ni de relación familiar, ni de sexualidad o afectividad, ni de memoria, ni de entendimiento, tampoco de voluntad. Por lo tanto, Él es la meta. Aquí vemos que coincide, Doris, por consiguiente, y mis queridos hermanos y hermanas, coincide la santidad con la sanidad. De hecho, siempre me gusta decir que cuando los latinos tradujeron la palabra griega para hablar de salvación, que era la palabra soter, soteriología, utilizaron una palabra en latín que es la palabra salus, la que traducimos al español por salvación, pero salus literalmente significa salud. La salvación es la sanación total, es la salud total del alma. Por eso un compatriota mío, Juan Luis Guerra, tiene un merengue que dice que en el cielo no hay hospital. El Señor Jesús nos trae una propuesta de salvación, es decir, de sanación. La sanidad y la santidad deben coincidir en esa persona que eres tú. En Jesús confluyen ambas realidades. Él es el modelo de un ser humano pleno, sano, íntegro, acabado, ideal. Tercera cuestión, el proceso. El proceso debe ser similar al que tiene un molusco cuando es herido por un grano de arena. ¿Cómo se forma una perla preciosa? Un granito de arena hiere un molusco aconchado, el que cubre la herida con ácar, proteínas y cristales. 10 años después, esa cobertura se transforma en una perla preciosa. Todo comenzó con una herida. Ya tú tienes la herida, ahora te toca transformar esa herida en una perla. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dirá: tu ministerio más eficaz surgirá de tus heridas más profundas. Debemos hacer de nuestras heridas, de allí donde estamos heridos, una vocación, una misión de servicio. Es dándonos, sirviendo, ayudando, vaciándonos, cómo transformamos nuestras heridas en perlas preciosas. Y cuarto, decía, estoy siguiendo los capítulos de mi segundo libro, Sanar lo Nombrado, que son 4 capítulos. Y cuarto, una disciplina espiritual. ¿A qué llamo yo disciplina espiritual? Un ritmo de oración, de recogimiento interior. En YouTube pueden encontrar, mis queridos, varios videos, conferencias mías, que tienen por título La oración, u oración de recogimiento interior. El 4º capítulo de mi segundo libro, Sanar lo Nombrado, describe todo el proceso a la luz de la historia de sanación interior de una gran santa de la Iglesia, como lo es Santa Teresa de Jesús, que es mi madre espiritual. De manera que, ¿quieres sanar tan sanos como Jesús? Esa es la meta. En tercer lugar, vive un proceso de transformar lo más feo y miserable de tu vida en tu misión personal, en un servicio, en una entrega, en una perla preciosa. Y cuarto, debemos diseñar un proyecto espiritual, una disciplina espiritual basada en una experiencia orante de recogimiento interior. ¿Cómo hacerlo? En mi segundo libro y en varias conferencias de YouTube encontrarás la respuesta. Padre, definitivamente esto requiere tiempo. Nosotros estamos acostumbrados en este mundo en el que estamos de que todo es inmediato, todo es rápido y todo es ya. Y me encanta
ese ejemplo que nos coloca tan hermoso de la perla, y me gustó que dijera el tiempo que toma, ¿no? Para que se convierta en perla, 10 años. Entonces, qué bueno que tengamos claro que hay que tener paciencia, porque no es que empezamos hoy, gracias a Dios por este programa, pero va a tomar tiempo. Ciertamente, por eso quise decir el tiempo, porque de la formación de una perla preciosa, de ese proceso aprendemos 4 cosas. Primero, hay que reaccionar ante la herida. Ya tengo la herida, ahora la pregunta es, ¿qué yo voy a hacer con esa herida? Siempre hay algo que podemos hacer, reaccionar ante la herida. Segundo, el proceso amerita tiempo. Tercero, lo que me hirió, el grano de arena, la herida, la marca, la cicatriz, siempre estará presente de alguna manera. Sanar no es sinónimo de olvidar. Olvidar, perder memoria, eso tiene otro nombre, Alzheimer, amnesia, pero no sanación. Sanamos iluminando el recuerdo, no eliminándolo, que sería un problema de memoria. Y la cuarta gran enseñanza que tenemos es justamente cómo sacar lo más hermoso de lo más feo de nuestra vida. Así es. Padre, solamente nos quedan 2 minutos. Por favor, regálenos como la conclusión del tema y la bendición a este público maravilloso que nos ha acompañado el día de hoy. Con muchísimo gusto. Mis queridos hermanos y hermanas, todos estamos heridos, pero todos podemos sanar. La sanación interior para nosotros, hombres y mujeres de fe, creyentes, más que una posibilidad, es un deber de fe. El Señor nos llama a una sanación interior profunda. El Señor Jesús se encarnó, se humanizó, para que tú y yo podamos tener una vida plena, una vida en abundancia, y nuestro mundo herido obstruye esa vida plena. La santidad y la sanación interior confluyen en Jesús, y por lo tanto, siendo Él el GPS de nuestra vida, el guía de nuestra vida, también han de confluir en nosotros. Así pues, te invito a que nos recojamos brevemente en oración. Querido Padre, tú conoces nuestras heridas interiores, nuestros vacíos, nuestros anhelos. Quémanos, ilumínanos, úngenos con el fuego sanador de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo, que es llama de amor viva, cirujano de profundidades, para que podamos ser como el Señor Jesús, que es nuestro modelo de humanidad plena. Te lo pedimos a ti, querido Padre, movidos por el Espíritu y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias Padre por acompañarme hoy, por sacar tiempo. Jesús, mi GPS, ¿sabe qué me encanta, Padre? GPS, el Señor con su gracia, con su perdón nos lleva a lo que usted nos dijo, la sanación y la salvación. ¿Para qué? GPS, para nosotros conseguir el gozo, la paz y la santidad, y precisamente es lo que el Señor quiere, que vivamos una vida plena. Así que gracias por este regalo que nos ha dado hoy de empezar este proceso para llegar a esa plenitud que el Señor nos regaló. Gracias a ustedes por estar en Jesús, mi GPS.